a grabar. Entonces, aplicamos la cuadrática para resolver la ecuación. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto le dio usted? ¿A mí? Sí, sí, señor. 2.29. Ah, sí, también. Sí, claro. Y el otro, como esto es una cuadrática, ya sabemos que salen dos resultados, ¿no? Pero ahí, ¿qué resultado elegimos? ¿El positivo? Ok. Lo primero que sí, efectivamente, para escoger sería el positivo. Pero valdría la pena hacer la interpretación de qué significa, por qué tenemos este tiempo negativo. ¿Ok? Eh, Vale. Recuerden que de todas formas, a pesar de que esto es, pues ya sabemos que el movimiento realmente empieza desde acá, pero matemáticamente esta ecuación está describiendo todo el movimiento. Entonces, todo el movimiento sería un movimiento que empieza realmente desde por acá. ¿Ok? La interpretación de este tiempo negativo sería un tiempo atrás desde donde debió haber salido el balón para que hiciera todo ese recorrido. ¿Ok? Esa es la interpretación, digamos que de cierta forma una interpretación matemática. ¿Listo? Momento. ¿Listo? Entonces esa es la interpretación de ese tiempo negativo. Es como si yo dijera, si el balón hubiese salido desde acá, hubiese tardado o hubiese sido 0,17 segundos antes. ¿Ok? Esa es como la interpretación de ese tiempo negativo. ¿Listo? Bueno. Vale. Entonces ya tenemos la pregunta, la primera pregunta que era el tiempo de vuelo. ¿Sí? Entonces, tiempo de vuelo quedaría como 2,29 segundos. La segunda es la altura máxima. ¿Ok? Recordemos que la altura máxima ocurre en este punto. ¿Ok? También lo puedo calcular a partir de la misma ecuación. ¿Sí? Sin embargo, nosotros también tenemos una ecuación complementaria de las que habíamos dicho que salía de las ecuaciones. ¿Sí? Esa ecuación complementaria, si ustedes recuerdan, habíamos escrito como que eh, era 19,6 factor de y inicial menos y, perdón, y final menos y inicial, y eso era igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. ¿Ok? Esas dos velocidades pues tienen que ser en las componentes Y, ¿no? En Y y en Y. ¿Por qué puedo utilizar eso? Porque es que recuerden que verticalmente en el punto más alto la velocidad, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Por lo tanto, esta velocidad final en ese instante vale cero. ¿Listo? Creo que tengo ahí con esa ecuación, tengo un cambio de signos. Porque esto
creo que queda el contrario. Velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. La que se cancela es la final, ¿no? Sí, sí, señor. Y ya tenemos la velocidad inicial en el sentido vertical que la tuvimos ahí. Así que solamente despejar. Entonces, tendríamos como 19,6. Vamos primero a reemplazar los valores, que es igual a y final, menos y inicial. Sabemos que la altura inicial es de 1,9. 1,9. Y esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado que teníamos de 10,39 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para despejar, ¿qué paso primero? El cuadrado. O sea, calcula el cuadrado y pasa sí, o sea, el 10,39 al cuadrado y pasa el 10,9. ¿Qué? El 19,6. ¿Pero qué hago con esta cifra? Pues la calcula. Ah, ok, la resolvemos. Entonces, diríamos que este pasa a dividir y después el 1,9 pasaría a sumar, ¿no? Entonces, y final sería igual al 10,39 al cuadrado. Esto para hacer solamente una operación, ¿no? Mi cariño, mi cariño. Tengo color muy lindo. 19,6. Rápido, únelo acá, mira, aquí, aquí. Sí. Sí, Más 1,9. sí. ¿Listo? Me dio 7,4. Vamos a ver. 10,39 cuadrado doble 7,4. Léela. 7,4. Muy bien. Ah, sí, sí, perdón. Ayer, si no estoy mal, hicimos un problema donde habíamos calculado también la altura máxima, pero ayer lo calculamos de otra forma. Ayer lo que hicimos fue calcular primero cuánto tiempo tardaba en el punto más alto. Recuerden que este punto más alto lo llamábamos el tiempo de subida. ¿Okay? Entre otras porque creo que una de las preguntas era calcular eso. ¿Cuánto tardaba en llegar al punto más alto? No recuerdo. Pero esa es sencillamente otra forma de calcularlo. Aquí estamos recurriendo a una de esas ecuaciones complementarias que nos ayuda a llegar a ciertos resultados, pues, de una forma más rápida. ¿Ok? Entonces, pues, hagámoslo por el método que se haga, por el que vimos ayer, o por este método de hoy, pues tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Listo? La siguiente pregunta es el alcance. Recuerden que el alcance ya es un desplazamiento en el sentido Horizontal. horizontal. ¿Ok? Por lo tanto, en el sentido horizontal sabemos que el movimiento de qué tipo es, qué tipo de movimiento tenemos. Parabólico. En el movimiento horizontal, en el desplazamiento horizontal, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Cómo así? Dijimos que el movimiento parabólico tiene dos desplazamientos, uno vertical y uno horizontal. La. Es uniforme, pues. Correcto. Es uniforme. El que está como que atento es el señor Ospina. No, alguien dijo por ahí, yo lo dije. Yo lo dije. No, lo dijo Samuel. Sí, por eso. No inventé. Lo dijo Yo lo una niña. dije. ¿O fue Perla? Yo No lo sé, dije. no escuché bien. No Fue sé. Mayra, Mayra. Eso, Mayra. Ah, Bueno, bueno. entonces, Oh, lo importante es que estén atentos, ¿no? Pero me gustaría escuchar más voces. Efectivamente, el desplazamiento horizontal es uniforme, por lo tanto, el desplazamiento lo calculamos como velocidad por tiempo. Pero esa será la velocidad en X, ¿no? Que no la hemos calculado. Y el tiempo será el tiempo de vuelo. Por eso estamos calculando todo el desplazamiento. ¿Ok? Entonces calculamos la velocidad en X, que sería igual a la velocidad que son 12
multiplicado por el coseno de 60. Entonces, la velocidad en X sería de 6. ¿Ya tienes clase? Sí. Sí, ¿Ya sería sé? así. Sí, señor. Ok, entonces ahora sí podemos decir que el desplazamiento o el alcance sería igual a 6 multiplicado por el tiempo de vuelo que lo habíamos calculado acá, 2,29 segundos. Papi, pero no lo estoy viendo. Y A da 13.74. 3.74. Ah, entonces tú. Porque como no vi al principio, entonces está con esto. Ah, ¿se puede volver a ver? Se pueden mutear, se pueden mutear. ¿Cómo? El profesor no puede Que se mutee, por favor. ¿Listo? Y por último, tenemos la velocidad final. ¿Ok? La velocidad final, así como es la velocidad inicial, pues es una velocidad que va a tener dos componentes, tanto la componente vertical como la componente horizontal. ¿Estamos? Sí, señor. Eso significa que nosotros tenemos que hacer los cálculos por separado de cuál sería la velocidad vertical y cuál sería la velocidad horizontal para llegar a ser una velocidad final. ¿Listo? Entonces, voy a borrar de este lado para que veamos todo el análisis de esa velocidad final. Vuelvo y repito, tengo que analizar la velocidad final en sentido horizontal y la velocidad final en sentido vertical. Pero eso sería en este caso que nos están preguntando. Sí, lo que pasa es que como para este caso se está preguntando por la velocidad final, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo de esa forma. Y toda la planta completa. ¿Sí estamos? Pero me refiero a que es o sea, el caso, el tercer caso en el que el objeto sube aparte de donde estuvo y baja, ¿sí? Digamos, en el otro que sale directamente del objeto, la altura de ese objeto, o en el otro que es desde abajo y así. ¿Hay que calcular ambos o solamente en el tercer caso? Ok, solamente para estos casos, porque es que resulta que el movimiento, cuando el movimiento es completo, voy a hacer acá, cuando el movimiento es completo, recuerden que por simetría, la velocidad de acá tiene que ser igual a la velocidad de acá. 6 de la mañana ya está con ese televisor a todo volumen. ¿Ok? Que cree que es que ella como de la rasca ahí Se solita. pueden mutear. Un ruido de fondo que ahora para... Hay una opción para quitar el audio, por favor. Acabando con todo, ya estoy muy duro. Se van a cascar allá atrás, pero ¿se mutea? Gracias. Sí. Ya ahí yo muteé a uno que tenía ahí que asumo que era ese. Bueno, Sí, sí. entonces, lo que decíamos, cuando el movimiento es así, la velocidad que hay en este punto es igual a la velocidad que hay en este punto. O sea que la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Sí. Velocidad inicial igual a la velocidad final. ¿Ok? Lo único que cambia es el sentido del ángulo. ¿Ok? Mientras aquí va en este sentido, que es un sentido positivo, aquí iría en sentido contrario, que es un sentido negativo. Este ángulo que hay acá es igual a este ángulo que hay acá. ¿Ok? Eso cuando el movimiento es completo, pero en este caso el movimiento no es completo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, como preguntaba Mayra, pues tengo que calcular tanto la componente final en sentido horizontal como la componente final en el sentido vertical. ¿Está claro? Sí, señor. Sí. Entonces, empecemos por la velocidad, por hablar de la velocidad final en sentido vertical. Como habíamos dicho que el movimiento es uniforme, pues en sentido vertical, en sentido horizontal, perdón, la velocidad siempre es la misma. Por lo tanto, la velocidad final tiene que ser igual a la velocidad inicial.
¿Ok? ¿Por qué? Vuelvo y les recuerdo que es porque el movimiento es uniforme. Y la característica de un movimiento uniforme es que siempre se mantiene la misma velocidad. Por lo tanto, aquí la velocidad final es igual a la velocidad inicial y esto es igual a 6 metros por segundo. ¿Listo? La que sí cambia es la del movimiento vertical. ¿Por qué? Porque este es un movimiento de caída libre. ¿Ok? Y tenemos varias formas de calcular esa velocidad final. Una de esas formas es precisamente utilizando esta ecuación. ¿Ok? Esa es una forma. Y la otra forma es calculando a partir del tiempo o utilizando mejor el tiempo de vuelo. Recuerden que tenemos una formulita que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, en el caída libre, esto sería menos, y esto sería el valor de la gravedad, que sería 9,8 por el tiempo. En este caso, como es el tiempo que tarda en llegar hasta el último punto, esto sería tiempo de vuelo, que ya lo tenemos calculado, así que podemos utilizar esa fórmula, ¿sí? ¿Por qué prefiero esta ecuación en este caso? Porque des en cuenta que verticalmente el objeto va a ir hacia abajo, ¿ok? Eso significa que ese tiempo, o mejor, esa velocidad tiene que ser negativa, ¿sí? En el caso, si nosotros utilizamos la otra formulita, resulta que eso no nos va a dar el negativo que necesitamos, sino que va a quedar positivo, ¿sí? Entonces, para evitarnos ese inconveniente, pues podemos utilizar esta ecuación. Entonces, me quedaría que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en Y, lógicamente, 10,39 menos 9,8 por el tiempo de vuelo, que son 2,6. ¿Listo? Entonces, eso daría 10,39 menos 9,8 por 2,20. Y eso daría menos 12,052. Velocidad final en Y, valga la declaración, es igual a menos 12,052 metros por segundo. ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? No, no, señor. Bueno, No, señor. entonces, así como la velocidad inicial, que era esta, se descompuso en estas dos componentes, o la separamos en estas dos componentes las podemos unir en una sola velocidad final, ¿ok? Y esa última se calcula exactamente igual como calculábamos la resultante en forma vectorial. Recuerde que la magnitud de la resultante siempre es igual a la raíz cuadrada de la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Para este caso, ¿cómo nos aplica? Como que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. ¿Listo? Y eso entonces nos quedaría como que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en x, que vale 6, Sería 12, ¿no? más la velocidad final en y, que sería menos 12,05 al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí, señor. Profe, pero ¿por qué usamos esa y no la de la fracción? Porque es que también la tenemos que utilizar, porque acuérdense que la de la fracción, ¿te estás refiriendo a la de la tangente? Sí, sí, a esa, perdón. La tangente a la -1 me va a dar es el ángulo.
Aquí estoy ensayando apenas la magnitud de esa velocidad. Ah, ok, listo. Y también tenemos que utilizar la otra, efectivamente. ¿Será que si escribo aquí alcanzan a ver? No. Y no, ¿No alcanzan a ver allá ahí? no, no. Bueno, entonces escribamos aquí al frente el resultado de una vez. Entonces, eso sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 puntos da 13.46, ¿sí? Sí. 13.46 metros por segundo. Y efectivamente calculamos el ángulo. Voy a borrar aquí para hacer el cálculo del ángulo. Entonces, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la velocidad final en y sobre la velocidad final en x. Para nuestro caso, sería tangente a la menos 1 de la velocidad final en y, que vale menos 12.52. 0.52 sobre la de x, que vale 6. Perdón, no es 5, es 52. Y daría menos 63.53, ¿sí? Sí. Es el ángulo alfa. ¿Ok? 63.53, sí. ¿Listo? Y este sería el último, o la última pregunta de ese problema.